La dispersión del pueblo cristiano. Es un acontecimiento muy evidente de nuestro tiempo. Jesús dijo a sus discípulos: todos ustedes van a perder su fe en mí. Así lo dicen las Escrituras, la Biblia. Mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Marcos capítulo 14, versículo 27. Refiriéndose al pasaje de la Biblia que dice: el Señor Todopoderoso afirma: levántate espada contra mi pastor y contra mi ayudante. Mata al pastor y el rebaño se dispersará. Y yo me volveré contra los corderos. Morirán 2/3 partes de los habitantes de este país. Solo quedará con vida la 1/3 parte. Y a esa parte que quede la haré pasar por el fuego. La purificaré como se purifica la plata. La afinaré como se afina el oro. Entonces ellos me invocarán y yo les contestaré. Los llamaré pueblo mío. Y ellos responderán: el Señor, el Dios de Israel, es nuestro Dios. Yo, el Señor, el Dios verdadero, doy mi palabra. Zacarías capítulo 13, del 7 al 9. Pablo también dijo al despedirse de la iglesia: y ahora estoy seguro de que ninguno de ustedes, entre quienes he anunciado el reino de Dios, me volverá a ver. Por esto quiero decirles hoy que no me siento culpable respecto de ninguno, porque les he anunciado todo el plan de Dios, sin ocultarles nada. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación, en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios, que Él compró con su propia sangre. Sé que cuando yo me vaya, vendrán otros que, como lobos rapaces, querrán acabar con la iglesia. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan en vez de seguir a Cristo. Estén alerta. Acuérdense de que durante 3 años, de día y de noche, no dejé de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y al mensaje de su amor. Él tiene poder para hacerlos crecer espiritualmente y darles todo lo que ha prometido a su pueblo santo. No he querido para mí mismo ni el dinero ni la ropa de nadie. Al contrario, bien saben ustedes que trabajé con mis propias manos para conseguir lo necesario para mí y para los que estaban conmigo. Siempre les he enseñado que así se debe de trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Hechos capítulo 20, del 25 al 35. En la dispersión del pueblo cristiano vemos 3 cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta. Primero, que la fe en Jesucristo es la que es atacada grandemente para hacer morir esa fe en los cristianos. Segundo, los engañadores y perversos enseñan mentira
para que los discípulos los sigan a ellos en vez de seguir a Cristo. Tercero, los engañadores y perversos solo buscan su propio beneficio, usando de mucha hipocresía para lograrlo. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. El asalariado huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. Juan capítulo 10, del 11 al 15. El mandamiento de Jesús a sus discípulos es: vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Mateo capítulo 28, versículo 19. Llevar a la gente para que se hagan seguidores de Cristo es nuestro trabajo. Los engañadores desechan esto porque solo quieren beneficiarse a sí mismos. Dice Dios en la Biblia: ay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos. Lo que deben cuidar los pastores es el rebaño. Ustedes se beben la leche y se hacen vestidos con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. Ustedes no ayudan a las ovejas débiles, ni curan las enfermas, ni vendan a las que tienen alguna pata rota, ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierden, sino que las tratan con dureza y crueldad. Mis ovejas se quedaron sin pastor, es decir, pierden de vista a Jesucristo y se dispersan, y las fieras salvajes se las comieron. Se dispersaron por todos los montes y cerros altos, y se extraviaron por toda la tierra, y no hubo nadie que se preocupara por ellas y fuera a buscarlas. Ezequiel capítulo 34, del 2 al 6. En la actualidad vemos el cumplimiento de esta palabra en el pueblo cristiano, que se encuentra disperso entre muchas divisiones y doctrinas de hombres perversos que enseñan mentira para arrastrar a los creyentes detrás de ellos. Así tenemos católicos, evangélicos, bautistas, adventistas, la luz del mundo, testigos de Jehová, pentecostales, etc. Todos predicando sus religiones y dejando de predicar el evangelio de Cristo, insultándose los unos a los otros, no teniendo vergüenza ni respeto a Dios, tal y como lo predijo la Biblia que iba a suceder en los últimos días. Dijo Pablo a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe en Jesucristo, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2.
También debes de saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios con sus doctrinas pervertidas. Desobedecerán a sus padres. Serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión. Serán chismosos. No podrán dominar sus pasiones. Serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos. Serán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengas nada que ver con esa clase de gente, porque a ellos pertenecen esos que se meten en las casas y engañan a débiles mujeres cargadas de pecado, que, arrastradas por toda clase de deseos, están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad, que es Cristo. Y así como Janés y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad, es decir, se opone al Evangelio de Cristo. Son hombres de mente pervertida, fracasados en la fe en Jesucristo, pero no avanzarán mucho, porque todo el mundo se dará cuenta de que son unos tontos, igual que les pasó a aquellos dos que se opusieron a Moisés. Segunda de Timoteo capítulo 3 del 1 al 9. También Pedro dijo: hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y así habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor Jesucristo, que los redimió. Esto les atraerá una rápida condenación. Muchos los seguirán en su vida viciosa, y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad, es decir, del cristianismo. En su ambición de dinero, los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Segunda de Pedro capítulo 2 del 1 al 3. Los malos dirigentes cristianos que solo tienen una falsa apariencia religiosa, pues usan de mucha hipocresía, se corrompen a tal grado que causan la más grande dispersión del pueblo cristiano. Y es en este tiempo de mayor oscuridad en donde el anticristo llega a manifestarse, tomando el poder y el control del gobierno mundial. Es un tiempo muy difícil y angustioso, en la que solo una tercera parte del pueblo cristiano quedará de pie. Este pequeño remanente del pueblo cristiano serán purificados y emblanquecidos grandemente por nuestro Dios. Se le dijo a Daniel que vio los tiempos del fin. Los hombres sabios, los verdaderos cristianos, los que guiaron a muchos por el camino recto, brillarán como la bóveda celeste, brillarán por siempre como las estrellas. Pero tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin.
mucha gente andará de acá para allá, buscando aumentar sus conocimientos. Daniel capítulo 12, versículos 3 y 4. Y se les señaló el tiempo para poner fin a la dispersión del pueblo santo. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Daniel capítulo 12, versículo 7. Porque todo está sucediendo tal y como nos lo advirtió nuestro Dios en la Biblia. Cada quien vea y examine su conducta y su fe en Jesucristo para que entienda. Porque los malvados y perversos solo buscan el poder y el ser dirigentes del pueblo cristiano para su propio provecho y avaricia. Ellos lo logran con engaño y mucha hipocresía. Por eso Dios dice en la Biblia, hasta los profetas, los que hablan la palabra de Dios, y los sacerdotes son impíos. En mi propio templo los he encontrado haciendo el mal. Jeremías capítulo 23, versículo 11. He oído las mentiras de sus profetas que pretenden hablar en mi nombre y comunicarse en sueños conmigo. ¿Hasta cuándo esos profetas van a seguir anunciando cosas falsas, inventos de su propia fantasía, con los sueños que se cuentan unos a otros? Pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mí. Si un profeta tiene un sueño, que diga que es un sueño. Pero si recibe mi palabra, que la anuncie fielmente. No se puede comparar la paja con el trigo. Mi palabra es como el fuego, como un martillo que hace pedazos la roca. Yo, el Señor, el Dios verdadero, lo afirmo. Por eso me declaro contra esos profetas que se roban unos a otros mis palabras, porque solo son enseñanzas e interpretaciones de hombres que las reciben los unos de los otros. Me declaro contra esos profetas que hacen pasar como mensaje mío cosas que ellos inventan. Me declaro contra esos profetas que cuentan sueños mentirosos, que con sus mentiras y habladurías hacen que mi pueblo se extravíe. Yo no los envié ni les he dado orden alguna, así que son incapaces de ayudar al pueblo. Yo, el Señor, el Dios verdadero, lo afirmo. Jeremías capítulo 23, del 25 al 32. Ustedes han pervertido el sentido de las palabras del Dios viviente, de su Dios, el Dios todopoderoso. Jeremías 23, 36. Por lo tanto, seguir ciegamente a cualquier dirigente cristiano o a cualquier denominación cristiana, sin cuidarnos de no ser engañados, puede hacer morir nuestra fe en Jesucristo. Ten cuidado de no ser engañado.